Hola, sí, Angelina. Uy, ahora por sí. fin, Pablo, qué suerte. Estaba muy preocupada porque, bueno, yo hace poquito que estoy en la radio y estas cuestiones a veces escapan a la voluntad de una. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con vos y con toda tu audiencia. Sé de tu incursión en la radio y bueno, me pone muy contento salir por este medio. Bueno, quería saber cómo va la causa por las denuncias de torturas en Malvinas. Bueno, en este momento hay una situación muy rara que se produjo a partir del mes de mayo, de fines del mes de mayo de este año, cuando ya estando previsto la fecha para prestar declaración indagatoria a 26 imputados, todos pertenecientes a la tercera brigada de infantería con asiento en Curuzú-Cuatiá, la jueza que había asumido en esos días como jueza federal de Río Grande decidió suspender sin fecha todas las indagatorias, alegando que carecía de personal y carecía de espacio físico adecuado. La verdad es que es una situación rara, rayana en la privación de justicia, que se alegue para garantizar el servicio de justicia por parte del Estado, se aleguen estas cuestiones de tipo administrativo, ¿no? Se imagina cualquier ciudadano que va a golpear las puertas de los tribunales con alguna demanda de justicia y recibir como respuesta que no tiene personal, ¿no es cierto? Se imagina que es una situación gravísima e insólita, y una de las tantas alternativas negativas que tiene esta causa. No obstante, hay mucha tranquilidad por parte de las víctimas, más allá de la ansiedad lógica y la demanda permanente de que se avance en esta causa, pero digo, hay mucha tranquilidad porque en el año 2015, el 2 de abril del año 2015, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó la desclasificación de todos los secretos militares que había en Malvinas, y es así que el ministro Rossi, allá por septiembre del mismo año, entregó a la causa y a las víctimas toda la información que existía. ¿Qué es esta información? Cuando todos los efectivos militares, soldados, oficiales, suboficiales, regresaron al continente, por normativa militar tuvieron que hacer informes sobre lo que pasó en las Malvinas, lo que pasó en la guerra. Y muchos oficiales, muchos suboficiales y muchísimos soldados ya en aquel momento denunciaron la existencia de las torturas con nombre y apellido, y después, a fines del año 82, por una disposición de la Junta Militar de ese momento, se archivaron todas las denuncias sin ningún tipo de sustanciación penal, de justicia militar penal. Entonces, cuando se desclasifican los secretos, se agregan a la causa, y allí están probados denuncias hechas por propios oficiales que denuncian maltrato a la tropa, denuncian la existencia de soldados que murieron de hambre, denuncian la medicina militar, el caso de 197 soldados que no estaban en condiciones de combatir por el hambre extremo. En fin, todas las cuestiones que nosotros y las víctimas venimos alegando desde el año 2005, en que hemos empezado a trabajar esta causa, y que por ahora, a partir de ese momento, está absolutamente ya corroborado, verificado, probado. Bueno, falta que la justicia argentina asuma esta causa y que empiece alguna vez a convocar a los imputados para que hagan, para que ejerzan su defensa y que la causa pueda avanzar, ¿no? ¿Esto se puede ubicar dentro de esta actitud de negacionismo que hay por parte
de algunos y algunas en nuestra sociedad y también en el Poder Judicial con respecto a lo que pasó en la dictadura militar, pero sobre todo está relacionado con la causa Malvinas y las torturas? Es que, a ver, cuando las Fuerzas Armadas empezaron a tener que dar explicación respecto a lo que hicieron durante la dictadura, ellos, las Fuerzas Armadas, construyeron un discurso. Lejos está de mí justificar, pero sí entiendo el discurso que se decía, bueno, se realizaron estos actos porque era una guerra, porque eran guerrilleros, porque eran terroristas, porque eran subversivos, en fin, se construyeron un discurso justificatorio que vino acompañado de por algo será, a mí no me pasó nada, de la sociedad, que generó la impunidad y el discurso negacionista por ese tiempo. Pero cuando uno ve que esa misma metodología, ¿no?, la tortura de los campos de concentración, el maltrato, los vejámenes, el hambre al pueblo, se repite en Malvinas, y en este caso las víctimas no son también los hijos del pueblo, pero en este caso bajo bandera, como soldados uniformados por el Estado y enfrente el pirata inglés, este discurso no tiene ninguna posibilidad de prosperar, y muy por el contrario desnuda la metodología propia de todos estos años de la dictadura militar. Es decir, no fue a Malvinas el Ejército Libertador de San Martín, claro, no fue Belgrano, que era absolutamente respetuoso de la dignidad de los soldados e incluso la de los enemigos. No, fue Astiz, fue Pernía, fue Vinotti, fue Menéndez, fueron oficiales y suboficiales que venían de los campos clandestinos de detención y que llevaron su metodología a Malvinas. O sea, unas Fuerzas Armadas desprofesionalizadas durante todo el siglo XX por la politización y por asumir un rol de supuestamente garantes del occidente moral y cristiano, se vio absolutamente de manifiesto su inutilidad frente a una guerra como las que se desarrolló en Malvinas, ¿no? Entonces, hay esta causa, la causa de Malvinas, de las torturas a los soldados argentinos en Malvinas, desnuda a las Fuerzas Armadas tal cual fueron durante el siglo XX, ¿no? Desprofesionalizadas, más preparadas para ser fuerzas de ocupación de su propio pueblo que para prepararse para la defensa de la soberanía nacional, desnuda el entrenamiento, desnuda las torturas, ¿no? Porque no solamente habían torturas, llamémosle así, clásicas, como la de los estaqueos, que para quien no entiende qué es el estaqueo, es clavar en el piso a un soldado como en posición de Jesucristo, pero clavado en el piso, pero que viene desde la época de la campaña al desierto de Roca, y que las Fuerzas Armadas lo sostuvieron como una práctica tortuosa durante todo ese tiempo, sino que incluso probaron otras formas de tortura, demostrando su tremenda condiciones de innovar en todo lo que sea el desprecio por la vida humana, como por ejemplo con los teléfonos de campaña armar picanas eléctricas, enterrar a soldados hasta el cuello en la turbalada, realizar lo que se conocía como el submarino malvinero, que era hundir la cabeza de alguien en el barro, imposibilitándolos de respirar. En fin, esto es lo que pasó, esto es lo que se verifica, esto es lo que denuncian los soldados, esto es lo que prueban los documentos. Y frente a estos hechos, por supuesto, hay una respuesta institucional de los que fueron parte de la dictadura y sus defensores, de negar estos hechos, porque, insisto, los desnuda tal cual fueron las Fuerzas Armadas del siglo XX, ¿no?
Así claro, que, porque ellos torturaban a los propios soldados, o sea, de la propia tropa, digamos. efectivamente, o sea, el ¿cuál es la lógica de torturar a un soldado propio cuando la vida del torturador incluso puede deberse a que esos soldados actúen como uno y puedan repeler, o sea, hasta la vida del propio oficial y su oficial torturador depende de la de su torturado, ¿no? Entonces, la única explicación que hay es que es la formación que recibieron durante el siglo XX, de desprecio por la vida humana, de desprecio por la dignidad humana, sabían emplear torturas por los campos clandestinos de detención. Hay también cierta cuestión de clase, de racismo, ¿no? Soldados judíos, por ejemplo, torturados por su propia condición de judíos, por su sola condición de judíos. En fin, frente a este cuadro, que es muy duro de aceptar, pero que realmente esto es lo que pasó. Cuando, para poner otro ejemplo, hay 197 soldados con carpetas médicas de desnutrición extrema que lo imposibilita de combatir. Esto lo dicen los propios informes de la medicina militar en Malvinas, ¿no? Sí. Informes con los cuales los médicos militares recorrieron el mundo en congresos de medicina militar, hablando de la medicina militar en Malvinas. Pero no hay ningún caso, de ningún oficial o de ningún suboficial desnutrido. Entonces, esto demuestra que el manejo de la alimentación en Malvinas también fue distribuida de una manera perversa, que digamos que no fue una situación de hambre extremo propio de un bloqueo, propia de la imposibilidad de llegar a alimentos a una zona, porque eso hubiera afectado a oficiales y suboficiales. Entonces, está mostrando la matriz de las Fuerzas Armadas del siglo XX, matriz que necesariamente tiene que cambiar nuestra sociedad si quiere tener Fuerzas Armadas al servicio del pueblo, ¿no? Sí, yo incluso recordaba en ese momento, yo habré tenido 21 años, 22, cuando fue la Guerra de Malvinas, todas las donaciones que se hicieron y que después nos enteramos que eso no llegaba a los soldados, de alimentos, de abrigo, de medicamentos, y que eso no llegó. No, efectivamente, no llegó, y además, la forma de distribuir los alimentos, está claro que todos los dicen, todos lo sostienen, primero comían los oficiales, luego comían los suboficiales y por último comían los soldados, con una característica que agravaba el propio contexto del clima, ¿no? Estamos hablando de Malvinas a 1500 kilómetros de la Antártida, con vientos muy fríos, vientos húmedos, con un suelo que brota agua. Estamos hablando que los propios informes militares posteriores a la guerra, como el informe Rattenbach, hablan de la improvisación. Y parte de esa improvisación era, por ejemplo, llevar cocinas a leña a Malvinas en un lugar donde no solo no hay leña, sino que ni siquiera hay árboles, ¿no? Entonces, y tampoco llevarlo a la leña. Esto hacía que la alimentación de los soldados fuera absolutamente insuficiente, fuera fría, fuera desprovista de las calorías suficientes para afrontar el estrés bélico, las condiciones de vida absolutamente expuestas. Fue prácticamente un diseño bélico muy similar al de la Primera Guerra Mundial, o sea, de posiciones, muy estático, y con una forma de distribución de alimentos no solamente insuficiente, sino en cierto modo con una gran perversidad, como esto que decía, ¿no? Distribuir alimentos según los grados que uno tenía, oficial, suboficial y soldado. Cada uno tenía distintas formas de alimentación y no preocuparse por la alimentación de los soldados, ¿no? Entonces, esto existió, esto está probado, esto exige una investigación, por esto lo seguimos militando desde que asumí esta causa, allá por
agosto del 2005, cuando los soldados correntinos me dijeron, luego de ver las torturas de la película Iluminados por el Fuego, me dijeron, la película es buena, pero se queda corto. Hay mucho más que se puede contar. Y bueno, desde ese momento estamos exigiendo que se investigue, estamos exigiendo que se conozcan estos hechos y que se repare el sufrimiento y el dolor de las víctimas, que la única manera de reparar, o la principal manera de reparar para mí, es que haya justicia, que se investigue y que se le exija, que se exija a los imputados el suficiente descargo de estos hechos, ¿no? Que por supuesto son gravísimos y claramente ofenden cualquier mínimo sentimiento de justicia y cualquier mínimo sentimiento de respeto al aporte patriótico de los soldados argentinos en Malvinas. Y esa documentación, Pablo, ¿quién tiene acceso a todos esos documentos, a esas pruebas? ¿Quién puede tener acceso a eso? Bueno, esta causa es pública, esta documentación. Sí. Pero, a ver, esta causa tuvo dos grandes logros, entre tantos, además de sacar todos estos hechos a la luz. Primero es que se desclasificó a instancia de esta causa todos los secretos de Malvinas, tanto el informe Rattenbach como las denuncias de los propios soldados oficiales y suboficiales de torturas a la tropa. Cuando termina la guerra de Malvinas, la nueva Junta Militar ordena la formación de un comité de análisis y evaluación de responsabilidades del conflicto del Atlántico Sur, que es más conocido como informe Rattenbach, ¿no? Rattenbach era el general más antiguo, era un profesor de la escuela de guerra, era muy respetado por su conocimiento sobre la teoría de la guerra, y arma una comisión investigadora que termina siendo durísimo. Pide, por ejemplo, la pena de muerte para varios oficiales y suboficiales, para Astiz, por ejemplo, ¿no? Que se rindió sin tirar un solo tiro y pese a que tenía armamento suficiente. Bueno, este informe se conoció allá por el año 83 y fue tanto el escándalo que generó, tanta la indignación que generó, que la propia dictadura inmediatamente, a través de un decreto de Viñone, establece que esto es secreto militar y político. Entonces los argentinos no pudimos conocer esta investigación desde 1983, porque fue prácticamente público algunos días, 4 o 5 días, y después, ante el escándalo, se decreta el secreto. Desde el 83 hasta el año 2012, cuando a instancias de la jueza Liliana Sáez, que investigaba la causa en Río Grande, la presidenta Cristina Fernández Kirchner ordena desclasificar los secretos del informe Rattenbach, ¿no? Y ahí pudimos conocer todos los argentinos lo que había pasado en las Islas Malvinas. El segundo gran logro en transparencia y en conocimiento de la verdad fue esto que ya aludía antes, que son los informes sobre las torturas, vejámenes y muertes y desnutrición extrema de los soldados, que se conoció a partir del año 2015, ¿no? Esto estuvo durante todo el gobierno de la presidenta Kirchner, y algunos pocos meses después estuvo en las páginas del Ministerio de Defensa. Cualquiera podía acceder, desde cualquier lugar del mundo podía acceder a estos informes. Bueno, después, por decisión de las autoridades de este gobierno, se dieron de baja, y hoy nuevamente pasa a ser un material que, si bien es público, es muy difícil conseguirlo, ¿no? Sí, bueno, eso también tiene que ver con la editorial de hoy, el acceso a la verdad, ¿no? Como un derecho, el derecho a acceder a la verdad, a la identidad. Bueno, espero que desde este humilde lugar podamos seguir aportando desde un programa como este a iluminar estas zonas de oscuridad en nuestra historia, y nuestra historia reciente y tan caras
a nuestro pueblo y a lo que hemos tenido que vivir. Y yo te agradezco mucho, como siempre, Pablo, porque seguís luchando por estas cuestiones, seguís difundiendo esto y bueno, esta breve entrevista quedará también grabada y en nuestro canal de YouTube para que no se pierda, porque a veces quien no puede escuchar el programa por diferentes motivos en el horario, después puede escuchar estas entrevistas en el canal. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta información, porque lamentablemente hay muchas personas que la desconocen, incluso pienso los más jóvenes, en los que a veces dicen, bueno, yo nací en democracia y desconozco lo que pasó, lo digo como docente, y es bueno que esta información circule y que se sepa. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y nos hayas dado toda esta información. Yo te quiero agradecer a vos, no solamente por este programa, sino quiero también contar a la audiencia que en el año 2007 yo investigué esta causa entre el 2005 y 2007. En el 2007 hice la presentación judicial en Tierra del Fuego, ¿no? Entendiendo que las Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, y por eso me fui ahí como reivindicación de la soberanía argentina. Y luego de la presentación yo recorrí la Argentina buscando nuevos casos y haciendo conocer esta causa. Y creo que el primer lugar fuera de Corrientes al cual fui a dar una charla fue Paraná. Fui a una invitación y esto me cuento a la audiencia, una invitación que organizaste vos para dar una charla ahí en el predio de la Universidad de Entre Ríos. Así que yo te agradezco la constancia en seguir la causa, en armar espacios para que se conozcan las causas, no solamente de manera presencial, como aquella oportunidad del 2007, sino también a partir de ahora por el medio que se pueda. Así que con testimonio de tanta coherencia como el tuyo, sin duda se construye la verdad, se construye la memoria y se puede luchar por la justicia. Así que muchas gracias por este encuentro y por aquel encuentro y la coherencia y la constancia de siempre. Bueno, te comento que en esa oportunidad fue en la Facultad de Ciencias Económicas cuando vinieron vos y Orlando Pascua y Juan Pablo Enríquez, que en ese momento estaba en el Centro de Estudiantes y ahora ya es hace muchos años contador. Él está en este programa en una columna de economía política los viernes, así que continuamos las personas que estamos luchando por las mismas ideas y los mismos ideales, siempre continuamos encontrando espacios para seguir luchando por esto, ¿no? Y por otros tantos temas. Así que te quería contar eso también al aire. Bueno, Pablo, te agradezco mucho y un gran abrazo hasta cualquier momento. Yo también te mando un gran abrazo y gracias.